Vamos a hablar en los siguientes minutos de nutrición enteral en el paciente quirúrgico para tratar de dar un enfoque no solamente desde el punto de vista de la nutrición enteral como la conocemos, sino tratar de encuadrar esto en el ámbito de las nuevas estrategias multimodales que estamos utilizando en el manejo de nuestros pacientes quirúrgicos, y eso incluye pues obviamente la estrategia del protocolo ERAS y otras estrategias que estamos implementando también en nuestra institución. Un poquitico de historia, y ustedes ven que desde hace mucho tiempo, vemos que el 3500 antes de Cristo, ya había un interés y una preocupación por la parte nutricional, y se utilizaban emplastos de leche de cabra por vía rectal, que en ese momento era la única opción que se tenía. Vemos cómo va evolucionando a nutrición orogástrica con tubos de plata, posteriormente alimentación por vía rectal. Se conoce en la historia del presidente James Garfield, que estuvo vivo durante casi 80 días con nutrición por vía rectal, con administración de whisky y carne, lo que le daba el aporte calórico que básicamente necesitaba. Y hemos ido evolucionando, y ustedes ven cómo en la mitad del siglo XX más o menos empezamos a tener ya muchos avances importantes en cuanto no solo a los productos nutricionales, sino a los elementos para poder administrar estos productos. Y nos vamos acercando a la administración de inicialmente carbohidratos y carbohidratos normalitos y proteínas, con un déficit en la parte de los lípidos, hasta que llegamos a las fórmulas enterales que de manera industrializada, que los tenemos básicamente en los años 70 y en los años 80, y cada vez vemos cómo van cambiando estos productos. ¿Cuál será el futuro de eso? Todavía lo tenemos mucho por avanzar. Y cómo vamos a utilizar estas fórmulas nutricionales, es importante saber qué es una fórmula nutricional, y más en el ámbito nuestro aquí en Colombia, que tenemos la necesidad de, cada vez que utilizamos un producto nutricional, realizar el formulario del MIPRES para poder utilizarlo. Entonces es importante saber. Y es básicamente un alimento industrializado con fines especiales, para que quepa además en esta definición de alimento para propósitos médicos especiales, y debe ser administrado por vía oral o por sonda, y solamente bajo orientación médica o de una nutricionista o de un nutricionista. Eh, Se puede dar de manera exclusiva o además como complemento o suplemento cuando hay algún inconveniente tipo clínico que requiera que estos pacientes se les pueda dar este producto para suplir sus necesidades nutricionales. Cuando tenemos que escoger esa fórmula enteral, ¿de qué va a depender? Básicamente tenemos que tener en cuenta estas condiciones que ustedes ven en la diapositiva, que son el diagnóstico, la condición metabólica, obviamente es importantísimo, la edad del paciente. Entre el paciente más años tenga, pues tenemos que tener unas consideraciones especiales, y lo vamos a ver más adelante cuando revisemos las últimas guías de ESPEN del año 2021. Obviamente tenemos que conocer la anatomía y la capacidad digestiva y absortiva de nuestros pacientes, más en el ámbito quirúrgico, que es lo que estamos revisando. El gasto energético, la ingesta oral de otros nutrientes, las necesidades específicas que tenga, y obviamente la disponibilidad que tengamos del producto. No todos tenemos la posibilidad de utilizar todos los productos del mercado, bien sea por limitaciones administrativas o limitaciones económicas. Y un punto importante que además se le ha hecho énfasis últimamente, que es ver el costo, y no solo el costo aislado, sino la relación costo-beneficio de utilizar estos productos. ¿Qué debemos conocer? Y es básicamente, para hacer un poquitico de énfasis en esto, la patología, la condición clínica y obviamente el estado de ese tracto digestivo, si es utilizable, qué parte de ese tracto es utilizable y en qué condiciones fisiológicas está. Conocer las fórmulas, como les decía antes, lo que tenemos disponible no solo en el mercado, sino en la institución, y conocer las características de cada uno de estos componentes. Rápidamente, cómo se clasifican las fórmulas enterales, y básicamente tenemos esta clasificación: las fórmulas poliméricas, que son las fórmulas que pueden ser, que vienen con todos los nutrientes presentados, tiene los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos de manera entera, y se pueden
obviamente estas fórmulas poliméricas ser comerciales o artesanales. Vamos a hacer una anotación más adelante con relación a esas mezclas artesanales. Utilizamos las fórmulas oligoméricas, que son unas fórmulas que eventualmente tienen la condición de tener los aminoácidos ya hidrolizados y pueden ser elementales o semielementales que en algunas condiciones clínicas nos pueden ofrecer ciertos beneficios. Las fórmulas especializadas que eventualmente pueden ser más direccionadas por los fabricantes en cuanto a unas patologías específicas. Ustedes ven ahí fórmulas para diabetes, fórmulas para cáncer, para insuficiencia renal, para EPOC, pero creo que parte del arte de utilizar estas fórmulas es no necesariamente tener que utilizarlas para estas patologías específicas. Muchas veces los pacientes en cuidado crítico utilizamos fórmulas para diabetes sin que el paciente tenga la diabetes o su antecedente y pues nos pueden dar mucha utilidad. Y finalmente los modulares, que son los módulos que vienen ya de proteínas, carbohidratos, lípidos, y ahí encuadran también las fórmulas para inmunonutrición, que más adelante también vamos a mencionarlas un poco. Con relación a las fórmulas comerciales y artesanales hay que hacer una diferenciación y ustedes ven ahí las fórmulas comerciales son una nutrición completa y balanceada con una osmolaridad baja o moderada, que eso es favorable para nuestros pacientes, especialmente pacientes en posoperatorio, obviamente libres de gluten y de lactosa, que eso es una de los, como dicen los jóvenes ahora, de los mitos urbanos, y es que la lactosa, los pacientes que son intolerantes o sobre todo las familias que dicen que el paciente es intolerante a la lactosa, todo lo que le pasa después de la administración de la fórmula es culpa de la fórmula y ustedes ven que son libres de lactosa. Comercialmente vienen estériles y vienen diseñadas para que se puedan pasar fácilmente por una sonda y el flujo no tenga inconveniente. Cuando revisamos las fórmulas artesanales, no tenemos la certeza de su contenido. La osmolaridad puede ser desconocida o normalmente es desconocida. Pueden contener lactosa dependiendo del el líquido que utilicemos. No podemos garantizar tampoco su calidad microbiológica y pueden tener alta viscosidad. Por eso cuando el paciente está hospitalizado en instituciones, preferimos nunca utilizar fórmulas artesanales. Ya hablando un poquitico de lo que nos reúne, que es el cáncer y la cirugía, cuando el paciente tiene específicamente patología tumoral, tiene pérdida de peso, pérdida de la masa magra, hay cambios metabólicos y usualmente estos pacientes presentan dificultades en la palatabilidad, aversión al sabor y por eso muchas veces no quieren ingerir este tipo de productos. Las características que tenemos de la fórmula es que tiene una alta densidad calórica, son ricas en proteínas, pueden tener el ácido eicoxapentanoico, además antioxidantes que favorecen la disminución de radicales libres de oxígeno y mejoran los procesos, y son bajas en sacarosa. Una anotación breve de las guías de ESPEN con relación al cáncer, y ellos nos dicen que el soporte nutricional durante esta terapia, la quimio y la radio, no va a mejorar como tal el desenlace, pero sí mejora la fuerza y el rendimiento físico. Siempre está indicado en cuando el paciente ya está desnutrido, que usualmente casi todos estos pacientes están en algún grado de desnutrición, o tiene una ingesta inadecuada y usualmente por debajo del 50% de su requerimiento en las primeras 1 y 2 semanas. Quise hacer esta anotación de las fórmulas que vienen para cuidado crítico. ¿Por qué? Porque las características metabólicas de estos pacientes, que muchas veces son nuestros pacientes quirúrgicos, son pacientes que manejan hiperglicemias, están catabólicos, tienen pérdida de masa muscular y per se están en un estado proinflamatorio que requiere además la administración de más vitaminas, sobre todo vitaminas hidrosolubles y elementos traza. Las características de la fórmula que ustedes los ven en la columna al lado son carbohidratos complejos. Muchas veces utilizamos maltodextrinas que mejoran el control glicémico. Tienen un alto aporte de proteínas y también vienen con ácidos grasos antiinflamatorios, o sea, ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Y lo otro importante es que vienen en dosis que son básicamente dosis que dan el aporte nutricional específico. Y dentro de esas fórmulas específicas también tenemos las fórmulas para paciente quirúrgico que están caracterizadas porque tienen arginina, glutamina,
EPA, DHA y nucleótidos que vienen a conformar también lo que llamamos inmunonutrientes que nos van a mejorar obviamente la cicatrización, la respuesta inflamatoria y por esto mismo disminuyen las estancias hospitalarias y los costos. Tienen menos complicaciones infecciosas y están indicados para pacientes con cirugía gastrointestinal mayor o cirugía de cabeza y cuello y usualmente pacientes con tumores del tracto gastrointestinal. Y se pueden empezar a utilizar desde el punto de vista del perioperatorio como los esquemas de inmunonutrición que se dan desde el pre hasta el postoperatorio con excelentes resultados. Ya para revisar la parte de las guías específicas de ESPEN del año 2021 que están publicadas, como ustedes ven ahí, en Clinical Nutrition, vemos que ellos hicieron algunas variaciones con relación a la guía anterior. ASPEN, que es la Sociedad Americana, no ha sacado nuevas guías, entonces vamos a hacer énfasis en estas del Clinical Nutrition del año 21. Quise hablar un poquitico de ERAS rápidamente, porque en esta guía hacen mención y tienen algunos puntos basados en este protocolo de ERAS. Ustedes recuerdan que ERAS tiene básicamente 3 fases de manejo, desde el pre, el intra y el postoperatorio, y nosotros podemos intervenir muchas veces en las 3 fases desde el punto de vista del soporte nutricional. Ustedes vemos en el preoperatorio que está obviamente hablando específicamente de no prolongar el ayuno, manejar la carga de carbohidratos en el preoperatorio, que lo vamos a ver más adelante, y en el intraoperatorio ya tenemos el apoyo del servicio de anestesia, de evitar la sobrecarga de líquidos y obviamente tener una técnica quirúrgica lo más depurada posible. Y en el postoperatorio ustedes ven que tenemos que utilizar medidas para prevenir la náusea y el vómito, evitar la sobrecarga de líquidos y empezar la vía oral o la nutrición de manera temprana, acompañado de una movilización temprana también de los pacientes. Entonces, si tenemos estos puntos que vamos a tener como base para nuestro manejo, vamos a iniciar a revisar la guía y vamos a hablar un poquitico del ayuno, que obviamente la pregunta que se hace en la guía es si es necesario el ayuno preoperatorio y se ha demostrado que no es necesario este ayuno de la noche anterior en la gran mayoría de los pacientes. El riesgo de broncoaspiración es mínimo y se permite tomar líquidos claros hasta 2 horas antes, que es el momento además en que se da la carga de carbohidratos. Los sólidos más o menos 6 horas antes, obviamente esto tiene que tener un acuerdo con anestesia para poder llevarlo a cabo y poder tener éxito. Si ustedes ven, grado de recomendación a un consenso fuerte, 97% de acuerdo entre los expertos que elaboraron la guía. La parte del aporte de carbohidratos como maltodextrina preoperatorio se ha demostrado que disminuye el disconfort perioperatorio, la ansiedad, la sensación como de malestar que tiene el paciente cuando está en recuperación y esto se logra administrando una maltodextrina al 12.5%. Nosotros estamos administrando 50 gramos de esta maltodextrina en 400 mililitros 2 horas antes del procedimiento con excelentes resultados. Grado de recomendación B, 100% de acuerdo. Esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría, o como nos educamos casi todos, sabíamos que la primera orden que se ponía en el postoperatorio era nada vía oral. ¿El objetivo es cuál? El objetivo es tratar de que esta orden, que es la que más comúnmente se ve en las historias clínicas, empiece a disminuir y que los pacientes, la gran mayoría de las veces, pueden continuar con una ingesta por vía oral o por nutrición enteral sin riesgo de interrupciones en el postoperatorio inmediato, lo que hace que esto mejore la respuesta de los pacientes desde el punto de vista de confort y de parte inflamatoria. Es importante adaptar esta ingesta de vía oral dependiendo de cada individuo y del procedimiento quirúrgico. Obviamente esto no se puede generalizar. Ya hay unas guías y protocolos muy bien establecidos en la mayoría de las instituciones, sobre todo con la cirugía gastrointestinal mayor, en cuanto a la parte de resecciones de esófago, de estómago, cirugía de cabeza y cuello, donde además uno de los objetivos es poderle inculcar al cirujano que debe tener planeado desde antes la ruta de alimentación o de nutrición enteral de su paciente para que en el posoperatorio podamos tenerlo garantizado.
Como decíamos en la parte del manejo preoperatorio de ERAS, los líquidos claros deben ser iniciados en las siguientes horas. Estos líquidos claros, como lo menciona la guía, desde el punto de vista nutricional no tienen ningún aporte ni ninguna validez, porque lo que vamos a hacer es que el paciente en las primeras 6 horas del posoperatorio, inclusive en cirugía de colon, que fue donde se empezó a hacer este manejo, recibe unos líquidos claros para mejorar su condición de bienestar, básicamente. Y empezamos el aporte nutricional, obviamente, después de estas 6 horas, pero ya hemos conseguido que el paciente pueda recibir agua o pueda recibir algún tipo de bebida clara en las primeras horas. El grado de recomendación es A, 100% de acuerdo, ustedes ven, consenso fuerte. En cuanto a la nutrición o la terapia nutricional perioperatoria, está indicada en todos los pacientes que se encuentran en riesgo o malnutridos, o en estos pacientes que tienen una ingesta 50% por debajo de la recomendación. Y en la medida de lo posible se prefiere la ruta enteral, así tengamos que colocar una sonda de nutrición. En las únicas situaciones clínicas en las que no realizamos esta terapia es, como ustedes ven ahí, obstrucción intestinal, shock severo, isquemia intestinal, fístulas de alto gasto o en hemorragias intestinales o gastrointestinales severas que requieran de otro manejo. El grado de recomendación en esto es, por opinión de expertos, con consenso fuerte, 92% de acuerdo. Aquí vamos a hablar un poquitico ya de la parte de lo que se conoce como inmunonutrición, y es la administración de fórmulas que vienen enriquecidas con arginina, ácidos grasos omega 3 y nucleótidos desde el preoperatorio en pacientes malnutridos, pacientes que tengan patologías tumorales y que se van a llevar a cirugías grandes, sobre todo del tracto gastrointestinal o de cabeza y cuello. La recomendación es dar estos productos entre 5 y 7 días preoperatorios y en lo posible continuarlo en el postoperatorio, sobre todo desde el punto de vista del manejo de la arginina. Algunos autores, como el doctor Juan Bernardo Ochoa, hablan de el síndrome de déficit de arginina, que es importante por todas las implicaciones que tiene este. Siempre que sea posible administrar los nutrientes por vía oral o enteral, esta debe ser la ruta preferida. El grado de recomendación de esto, como ustedes ven, es un grado A. Ya específicamente la nutrición enteral temprana se recomienda, según ESPEN, las primeras 24 horas. Como vemos, cada vez se trata de disminuir los periodos de ayuno, bien sea pre o postoperatorios. Y en los pacientes en que la ingesta no se logre por vía oral, por encima del 75% está indicado utilizar nutrición mixta, o sea, vía oral más nutrición enteral, para poder cubrir todos los requerimientos de nuestros pacientes. Y ustedes ven pacientes de cirugía gastrointestinal mayor o cirugía de cabeza y cuello, pacientes con traumas severos, incluido el trauma craneoencefálico, que es tal vez de los traumas que más catabolismo y más alteración de la parte nutricional generan, y los pacientes con malnutrición evidente en el momento de ser llevados a cirugía, lo que quiere decir que todos los pacientes, además, que obviamente esto está incluido en la guía, pero no lo toqué, pues por lo que el tema no era ese, deben tener una valoración nutricional preoperatoria, sí o sí deben tenerla para poder tener la posibilidad de aplazar estas cirugías en caso de ser necesario. Grado de recomendación A, fuerte consenso también. En cuanto al tipo de fórmula que debemos usar, podemos utilizar fórmulas poliméricas. En una época se hablaba que todos los pacientes que se les hacían resecciones gastrointestinales del tracto gastrointestinal alto deberían utilizarse fórmulas oligoméricas porque los nutrientes se absorben más alto. Lo que se ha visto es que las fórmulas poliméricas pueden ser bien toleradas en la medida en que sean formuladas de una manera adecuada. Les había hablado al principio de las fórmulas artesanales. Aquí en la guía ellos recomiendan no utilizar estas fórmulas artesanales por el riesgo de infección, porque no sabemos exactamente, no podemos garantizar sus componentes y por posibles obstrucciones de la sonda. Siempre se debe tener una consideración especial con los pacientes malnutridos que se van a llevar a este tipo de cirugías del tracto gastrointestinal superior o de páncreas, porque muchas veces son candidatos a manejo con sondas nasoenterales avanzadas, o sea, sondas nasoyeyunales, o en algunas ocasiones
realización de yeyunostomías o yeyunostomías tempranas en el postoperatorio, les mencionaba que uno como cirujano debe tener clara la vía de nutrición de su paciente o la ruta para el postoperatorio para no tener inconvenientes. Volvemos a repetir lo mismo que se había anunciado desde el principio, tratar de iniciar en las primeras 24 horas del postoperatorio, grado de recomendación A. Y en cuanto a la forma de administrarla, iniciar con flujos bajos e ir aumentando progresivamente. En la guía de ESPEN habla de lograr el objetivo en los primeros 5 a 7 días. En muchas otras instituciones, como donde yo trabajo, logramos el objetivo en las primeras 72 horas en la medida en que el paciente lo tolere. El grado de recomendación es opinión de expertos con un 85% de acuerdo. Esto es básicamente lo que nos muestra ERAS, dividiendo el pre, el peri y el postoperatorio, donde se hace énfasis básicamente en no prolongar el ayuno, la carga de carbohidratos, utilizar, ya que son partes de la técnica quirúrgica, los drenes, las sondas, tratamos de no satanizar el uso de las sondas. Si el cirujano considera que su paciente debe tener una sonda, se debe respetar eso, y eso nos sirve además no solo como drenaje, sino para alimentación o nutrición enteral por esa sonda. Y obviamente en lo posible en el postoperatorio, como ustedes ven ahí, iniciar o vía oral o nutrición de manera temprana, y importantísimo, que es lo que estamos tratando de fortalecer en nuestra institución, levantar al paciente de manera temprana, movilizarlo, hacer un programa de rehabilitación física, tratando de tener un enfoque en el músculo como órgano metabólico y como órgano endocrino para tratar de lograr disminuir los procesos de inflamación. Para terminar, quise mostrarles este afiche que utilizan en la Universidad de Duke, donde muestran, y esto se lo muestran a los pacientes y a los familiares, está pues es de público conocimiento. Y si ustedes ven ahí, la pregunta es, ¿va a tener cirugía o próximamente va a tener cirugía? ¿Ha hablado con su cirujano acerca de esto? ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer uno? Y esas preguntas incluyen si está recibiendo la alimentación adecuada, si tiene la actividad física adecuada, se habla del cigarrillo, se habla de la prehabilitación física. Y en la conclusión de todo esto es que una buena nutrición puede hacer la diferencia en un procedimiento quirúrgico. Yo puedo llevar un paciente en buenas condiciones con una excelente técnica y voy a tener un excelente desenlace. Llevo ese mismo paciente en malas condiciones nutricionales y físicas con la misma excelente técnica y puede que mi resultado no sea el esperado y no sea bueno. Entonces, debemos propender además, porque cuando haya necesidad de hacer una intervención nutricional desde el punto de vista de aplazar en ocasiones los procedimientos quirúrgicos hasta no tener al paciente en adecuadas condiciones, debemos hacerlo. Entonces, básicamente ese era el mensaje del final. Tener en cuenta como uno de los pilares del tratamiento el buen estado nutricional y hacer énfasis en que esta nutrición enteral es indispensable, bien sea como vía oral o como nutrición enteral administrada por sonda, para garantizar que nuestros pacientes están recibiendo la recomendación y están cubriendo todos sus requerimientos. Muchísimas gracias por su atención